El cuerno sonó desde el bosque, la señal que desató el infierno sobre la retaguardia de los teutones, convirtiendo su arrogante avance en una caótica masacre. En ese momento, Cayo Mario no solo salvó a Roma de la aniquilación, sino que también sembró las semillas de su futura destrucción. Pues el ejército que le dio la victoria, un ejército leal no al Senado sino a su general, sería la misma arma que un día pondría a la República de rodillas. Pero para entender cómo un solo hombre pudo encarnar a la vez la salvación y la perdición de la civilización más grande del mundo, debemos retroceder, no a los campos de batalla ensangrentados, sino a los pasillos de mármol de una Roma carcomida por el miedo y la parálisis, una ciudad que en su desesperación estaba a punto de romper todas sus reglas y tradiciones sagradas. El desastre de Araucio en el 105 a.C. no fue simplemente una derrota, fue un apocalipsis militar. Dos ejércitos consulares completos, más de 80.000 hombres, habían sido borrados del mapa por la furia de los imbrios y teutones. La noticia llegó a Roma no como un informe, sino como un grito de agonía que recorrió el foro, helando la sangre de senadores y plebeyos por igual. El pánico era una plaga tangible. Las madres escondían a sus hijos, los mercaderes cerraban sus tiendas y en el Senado los patricios, cuya soberbia y rivalidad habían contribuido a la catástrofe, ahora se miraban unos a otros con los ojos desorbitados por el terror. La República, por primera vez desde los tiempos de Aníbal, se enfrentaba a una amenaza existencial, una marea humana de feroces guerreros del norte que avanzaba hacia el sur con una ferocidad imparable, dejando un rastro de destrucción a su paso. Las defensas de Italia estaban abiertas, y la pregunta no era si los bárbaros llegarían, sino cuándo. En este crisol de desesperación surgió un nombre, pronunciado al principio en susurros y luego con una creciente urgencia: Cayo Mario. Cayo Mario no era un aristócrata. Era un homo novus, un hombre nuevo procedente de orígenes humildes en Arpino, un hombre que se había hecho a sí mismo a través del sudor, la sangre y una ambición de hierro que ardía en sus ojos. Había servido como legado en la desastrosa campaña de Araucio, y había visto de primera mano no solo la ferocidad de los germanos, sino también la incompetencia y la arrogancia de los comandantes patricios. Esa humillación no lo había quebrado, lo había forjado. Comprendió, con una claridad brutal, que Roma no podía sobrevivir con el ejército que tenía. La tradicional milicia de ciudadanos, compuesta por terratenientes que servían por obligación, era un anacronismo ineficaz contra las hordas disciplinadas y fanáticas del norte. Roma no necesitaba más patricios jugando a ser generales, necesitaba un carnicero. Y Mario estaba dispuesto a ser ese carnicero. Cuando el Senado, sin más opciones, le otorgó el mando supremo, Mario no perdió un instante. Sus primeras acciones no fueron militares, sino revolucionarias. Rompió con siglos de tradición y abolió el requisito de propiedad para alistarse en las legiones. Abrió las puertas del ejército a los capitecensi, los contados por cabezas, la masa de proletarios urbanos que no poseían nada más que sus propias vidas. Los aristócratas se horrorizaron. Estaba armando a la plebe, creando un ejército de desposeídos cuya lealtad no estaría con el Estado, sino con el hombre que les ofrecía un sueldo, una carrera y la promesa de un botín. No entendían que Mario no estaba simplemente reclutando soldados, estaba creando una fraternidad. La transformación fue total. Mario sometió a sus nuevos reclutas, muchos de ellos simples jornaleros o desempleados de los suburbios de Roma, a un régimen de entrenamiento que habría hecho palidecer a los ejércitos del pasado. Cada legionario fue obligado a cargar con su propio equipo, desde sus armas y armadura hasta las estacas para fortificar el campamento y sus propias raciones. Se ganaron el apodo de las mulas de Mario, un término que al principio fue una burla, pero que pronto se convirtió en una insignia de honor. Les enseñó nuevas tácticas de combate, perfeccionó la organización de la infantería en cortes, una estructura más flexible y letal que el antiguo manípulo, y les inculcó una disciplina de hierro. Pero más allá de la táctica, les dio algo que nunca habían tenido: un propósito. Les habló de la grandeza de Roma, de la santidad de sus hogares y de la importancia de defenderlos. No luchaban por un senado distante y corrupto, luchaban por Mario, y a través de él, por una idea de Roma que podían entender y amar. Creó una cohesión y un espíritu de cuerpo tan fuertes que las legiones se convirtieron en su familia, y el águila de plata de la legión, otra de sus innovaciones, en su objeto más sagrado. Mientras este nuevo y letal instrumento de guerra se forjaba en el crisol del entrenamiento, las tribus germánicas, divididas temporalmente, continuaban su avance. Los teutones y ambrones, bajo el mando del gigantesco rey Teutobod, eligieron la ruta a lo largo de la costa mediterránea, directos hacia la Galia Cisalpina y el corazón de Italia. Confiados por sus victorias pasadas y su abrumadora superioridad numérica, no esperaban encontrar más que una resistencia simbólica.
Lo que encontraron fue a Cayo Mario y a sus mulas, esperándoles al este del Ródano en el verano del 102 a.C., atrincherados en un campamento fortificado con la precisión de un ingeniero y la paciencia de un depredador. Los exploradores germánicos, acostumbrados a ver a los romanos huir o presentar batalla en campo abierto, quedaron perplejos. Ante ellos se alzaba una fortaleza de tierra y madera, erizada de estacas y defendida por hombres cuyo silencio y disciplina eran más intimidantes que cualquier grito de guerra. Teutobod, un gigante cuya reputación se basaba en la ferocidad de sus asaltos, consideró el campamento una afrenta personal. No iba a rodearlo, iba a aplastarlo. Ordenó un asalto frontal. Durante 3 días consecutivos, las hordas de teutones y ambrones se estrellaron contra las defensas romanas. El primer día, cargaron con una furia primitiva, un torrente de cuerpos, hachas y espadas que esperaba barrer las empalizadas por pura fuerza de voluntad. Fueron recibidos por una lluvia de pilums, los pesados venablos romanos, lanzados con una sincronización perfecta desde las torres de vigilancia y las murallas. Los que sobrevivieron a la lluvia de acero y alcanzaron las paredes se encontraron con legionarios que luchaban hombro con hombro, sus grandes escudos, los cuta, formando una barrera impenetrable de la que surgían los mortales estoques de los gladios. Las pérdidas germánicas fueron espantosas, pero su orgullo estaba herido. Al segundo día, el asalto fue más organizado. Intentaron usar escaleras improvisadas y arietes primitivos, pero la defensa de Mario era implacable. El foso que rodeaba el campamento se convirtió en una trampa mortal, y cada intento de escalada era repelido con una violencia fría y eficiente. El aire se llenó con los gritos de los heridos y el olor a sangre, pero desde el interior del campamento romano solo emanaba un silencio tenso y mortal. Al tercer día, la frustración de Teutobod se convirtió en una rabia ciega. Lanzó a sus mejores guerreros en un último y desesperado intento, creyendo que el cansancio habría hecho mella en los defensores. Pero las mulas de Mario, entrenadas para soportar fatigas inhumanas, se mantuvieron firmes. El ataque fue un fracaso absoluto, costando miles de vidas germánicas más, víctimas de una defensa que parecía sobrehumana. La moral de los teutones, que se creían invencibles, se resquebrajó. Teutobod finalmente entendió que no podía tomar la fortaleza. Con miles de sus mejores hombres muertos y sin nada que mostrar por ello, ordenó levantar el asedio. Decidió que la mejor estrategia era simplemente ignorar a Mario y continuar su marcha hacia Italia. Durante días, la interminable columna de guerreros germánicos, junto a sus familias y caromatos, desfiló frente al campamento romano. Algunos guerreros, en un gesto de arrogancia, se acercaban a las murallas para gritar insultos y burlas. ¿Tenéis algún mensaje para vuestras esposas en Roma?, gritaban. Pronto estaremos calentando nuestros lechos con ellas. Los legionarios de Mario, bajo estrictas órdenes, permanecieron en silencio, observando, esperando. Mario les había prohibido cualquier escaramuza. Su plan era mucho más sutil y letal. Dejó que toda la horda pasara, una serpiente humana que se extendía por kilómetros. Solo cuando el último carromato desapareció en el horizonte, Mario dio la orden. Desmantelaron el campamento con una velocidad asombrosa y comenzaron la persecución. No iban a atacar a la columna principal, sino a seguirla, acechándola como una manada de lobos sigue a un rebaño de bisontes, esperando el momento y el lugar perfectos para atacar. Los teutones, tras el revés inicial, recuperaron su confianza. Habían dejado atrás a los romanos, o eso creían. Su avance continuó, dejando un rastro de saqueo y pánico. Pero no sabían que, a una distancia prudente, las legiones de Mario le seguían el paso, marchando día y noche, con una resistencia que los bárbaros no podían comprender. La persecución los llevó hacia el sur, hasta que finalmente los teutones acamparon en una amplia llanura cerca de un lugar llamado Aquae Sextiae. Fue allí, en esa planicie, donde Mario decidió que el destino de Roma sería sellado. El terreno era ideal para su plan. Eligió una pequeña elevación en el terreno y ordenó a sus fuerzas principales que tomaran posiciones allí, fortificándose ligeramente. La posición les daba una ventaja táctica y psicológica, obligando al enemigo a atacar cuesta arriba. Pero esta era solo una parte de la trampa. En secreto, durante la noche, Mario destacó a un contingente de 3.000 de sus hombres más experimentados bajo el mando de uno de sus legados más fiables, Claudio Marcelo. Su misión era simple pero aterradora: marchar en silencio a través de la oscuridad, rodear el campo de batalla y esconderse en un bosque adyacente en la retaguardia del enemigo. Debían permanecer ocultos, sin hacer un solo ruido, hasta que escucharan el sonido del cuerno de Mario desde el frente de batalla. Esa sería la señal. La mañana de la batalla amaneció clara y cálida. Las fuerzas germánicas, al ver a los romanos en la colina,
soltaron un rugido que hizo temblar la tierra. Los números eran una broma cruel. Cayo Mario contaba con apenas 5 o 6 legiones, unos 30.000 hombres. Teutobod, por su parte, tenía a su disposición a cerca de 100.000 guerreros, un océano de furia y acero. Si los romanos querían ganar esta batalla, tendrían que usar todo su ingenio táctico. Y así fue. Confiados en sus victorias anteriores y seguros de su abrumadora superioridad numérica, los guerreros germánicos no esperaron. Avanzaron con ímpetu hacia las líneas romanas, una avalancha desordenada pero terrorífica, con la intención de aplastar a Cayo Mario y continuar su avance hacia la rica Italia. Primero vinieron los ambrones, la tribu más feroz que cargaron colina arriba sin esperar al resto del ejército teutón. Chocaron contra la primera línea romana con la fuerza de un maremoto. El estruendo de escudos, espadas y gritos fue ensordecedor. Pero las legiones, entrenadas y disciplinadas bajo el liderazgo de Cayo Mario, resistieron el embate inicial. Los escudos se entrelazaron, los piluns volaron y los gladios comenzaron su trabajo mortal. Las nuevas tácticas de combate de Mario, que enfatizaban la cohesión y la disciplina dentro de las filas, demostraron ser brutalmente eficaces contra las tácticas más desorganizadas de sus oponentes germánicos. Los ambrones, sorprendidos por la solidez de la defensa, retrocedieron momentáneamente, dejando el suelo cubierto de sus muertos y heridos. Pero entonces, el grueso del ejército teutón, con Teutobod al frente, se unió a la carga. La presión sobre la línea romana se multiplicó por 10. La batalla se convirtió en un compromiso brutal y despiadado, con ambos bandos luchando con uñas y dientes por cada palmo de terreno. El choque de espadas, los gritos de agonía y el estallido de los escudos resonaban en toda la llanura mientras los soldados luchaban por sus vidas y por el destino de sus respectivas causas. Durante horas, la batalla fue un punto muerto sangriento. Las legiones romanas, luchando cuesta arriba y superadas en número en una proporción de más de 3-1, comenzaron a sentir la tensión. Los centuriones se movían a lo largo de la línea, gritando órdenes, animando a sus hombres, reemplazando a los caídos y asegurándose de que la formación no se rompiera. Cayo Mario estaba en todas partes. Liderando desde el frente, con su armadura cubierta de polvo y sangre, exhibía un valor y una determinación inquebrantables, inspirando a sus hombres a redoblar sus esfuerzos y a seguir conteniendo la superioridad numérica bárbara como lo habían hecho hasta ahora. Vio el cansancio en los ojos de sus veteranos, vio el miedo en los rostros de los reclutas más jóvenes, pero también vio la resolución de hierro que él mismo les había inculcado. La balanza comenzaba a inclinarse peligrosamente. La pura masa de los guerreros germánicos amenazaba con romper el centro romano. Este era el momento que Mario había estado esperando. Con una señal de mano, se llevó el cuerno a los labios y sopló una nota larga, penetrante y clara que cortó el estruendo de la batalla. A kilómetros de distancia, en el bosque a la espalda de los teutones, Claudio Marcelo escuchó la señal. «Ahora», gritó a sus hombres, «por Roma y por Mario». 3000 legionarios surgieron del bosque como fantasmas vengadores, cargando directamente contra la retaguardia desprotegida de la horda germánica. La sorpresa fue total. Los guerreros teutones, concentrados por completo en el asalto frontal, se encontraron de repente con un ataque devastador desde una dirección que creían segura. El pánico se extendió como un reguero de pólvora. La confusión y el desorden se apoderaron de las filas enemigas. Los líderes germánicos, incluido el propio Teutobod, intentaron reorganizar a sus hombres, pero era demasiado tarde. El caos era absoluto. Aprovechando el desconcierto, Mario ordenó a sus legiones en la colina lanzar un asalto final y decisivo. Con un grito unísono que liberó toda la tensión acumulada, los romanos cargaron colina abajo. La ofensiva germánica, atacada ahora por dos frentes, se desmoronó por completo. La lucha se convirtió en una estampida desordenada. Los teutones y ambrones, cuya moral se había hecho añicos al darse cuenta de que la victoria que daban por sentada se les escapaba de las manos, rompieron filas y huyeron en todas direcciones. La batalla de Aquae Sextiae terminó en una aplastante victoria para Roma y una humillante y catastrófica derrota para las tribus germánicas. El campo de batalla quedó teñido de rojo, cubierto por decenas de miles de cuerpos. Los supervivientes germánicos fueron cazados y diezmados por las fuerzas romanas en los días siguientes. El rey Teutobod fue capturado y destinado a ser la principal atracción en el futuro triunfo de Mario en Roma. La victoria de Mario en Aquae Sextiae aseguró su lugar en la historia como uno de los más grandes líderes militares de Roma y cimentó el poder de la República Romana sobre el mundo mediterráneo por generaciones venideras. Pero mientras el sur celebraba, una sombra aún más oscura se cernía sobre el norte. A pesar de esta gran victoria, las guerras cimbrias aún no habían terminado.
La amenaza no había sido eliminada, solo dividida. Mientras Mario aniquilaba a los teutones en la Galia, otra fuerza bárbara, quizás aún más formidable, los cimbrios, liderados por el rey Boioris, había cruzado los Alpes y estaba atacando la frontera norte de la República. Allí, el otro cónsul, Quinto Lutacio Cátulo, un aristócrata de la vieja escuela, hacía todo lo que estaba en su mano para detenerlos. Cátulo era un hombre valiente y un comandante competente, pero carecía del gen innovador de Mario y, lo más importante, su ejército no había pasado por la misma transformación radical. Se enfrentaba a una horda de más de 200.000 cimbrios, una fuerza que empequeñecía incluso al ejército de Teutobo. La superioridad numérica de Boiorix era tan abrumadora que Cátulo, tras una serie de escaramuzas fallidas, se vio obligado a tomar la difícil pero estratégicamente correcta decisión de retirarse hacia el sur, cediendo terreno y cruzando el río Po. La retirada salvó a su ejército de la aniquilación, pero dejó la fértil llanura de la Galia Cisalpina abierta al saqueo de los cimbrios. La noticia de la retirada de Cátulo llegó a Roma y reavivó el pánico que la victoria de Aquae Sextiae apenas había comenzado a disipar. El Senado, aterrorizado, imploró a Mario que regresara a Italia de inmediato. Sin embargo, la fortuna, una vez más, sonrió a Roma. Los cimbrios, en lugar de continuar su avance hacia el corazón de Italia, decidieron extrañamente detenerse. Quizás embriagados por la riqueza de las tierras que acababan de conquistar, o simplemente para esperar a sus aliados teutones sin saber que ya no existían, decidieron pasar el invierno en la Galia Cisalpina. Este respiro fue el regalo que Mario necesitaba. Tomó a sus legiones más curtidas, las veteranas de Aquae Sextiae, y marchó a una velocidad récord hacia el norte para unirse a las fuerzas de Cátulo. La llegada de Mario y sus mulas cambió el equilibrio de poder por completo. La moral de las tropas de Cátulo, que estaba por los suelos, se disparó al ver llegar al héroe de Aquae Sextiae. Mario, ahora en el mando supremo de facto de todas las fuerzas romanas en el campo, no perdió tiempo. Pasó el resto del invierno organizando las defensas, entrenando a las legiones de Cátulo con sus nuevos métodos y estudiando al enemigo. Con la llegada de la primavera del 101 a.C., todo estaba listo para el enfrentamiento final. Los dos ejércitos se encontraron en un lugar llamado Vercellae, en la llanura de los Campos Raudios. Era el 30 de julio. El ejército romano combinado, bajo el mando conjunto de Cayo Mario y Lutacio Cátulo y con un joven y ambicioso cuestor llamado Lucio Cornelio Sila comandando la caballería, se enfrentó a los más de 200.000 bárbaros que se atrevían a cruzar los limes de la República. La batalla fue de una escala épica. Los cimbrios lucharon con la desesperación de un pueblo que no tenía a dónde retirarse, pero no fueron rivales para la maquinaria de guerra perfeccionada por Mario. Las legiones romanas, operando con una disciplina y una coordinación perfectas, aplastaron a la horda cimbria. La caballería de Sila jugó un papel crucial al flanquear al enemigo y cerrar cualquier vía de escape. La masacre fue total. Todos los germanos, incluidos sus líderes Boiorix, Lugius y Caesorix, fueron aniquilados o capturados. En este punto, las llamadas guerras cimbrias, la mayor amenaza para Roma en un siglo, habían terminado. El regreso de Mario a Roma fue apoteósico. Fue aclamado como el tercer fundador de Roma, un salvador que había rescatado a la República del borde de la aniquilación. Celebró un triunfo magnífico, exhibiendo los tesoros capturados y a los líderes bárbaros encadenados. Había alcanzado la cima del poder y la gloria, un plebeyo que se había convertido en el hombre más poderoso del mundo. Sin embargo, en la cima de su gloria, la paradoja que había nacido con sus reformas comenzó a proyectar una larga y oscura sombra sobre el futuro. Al crear un ejército de profesionales desarraigados, cuya lealtad y sustento dependían enteramente de su general, Mario había cambiado irrevocablemente la naturaleza del poder en Roma. El ejército ya no era un instrumento del Estado. Se había convertido en el instrumento de un hombre. Él había usado ese poder para salvar a la República, pero ¿qué pasaría cuando otro general, quizás menos patriota y más ambicioso, decidiera usar ese mismo poder no para salvar a Roma, sino para conquistarla? La pregunta flotaba en el aire, invisible para la multitud que lo aclamaba, pero no para los senadores más astutos que veían en el héroe del día la potencial tiranía del mañana. La salvación de Roma en Vercellae fue absoluta, pero el precio fue la creación de un arma que, en manos de hombres como el propio Mario, Sila, Pompeyo y finalmente César, desangraría a la República en un siglo de guerras civiles y la transformaría en un imperio. El cuerno que sonó en el bosque de Aquae Sextiae no solo había anunciado una victoria, sino también el principio del fin de la República Romana. La era que siguió a las guerras cimbrias fue una de turbulencia y transformación, una en la que Cayo Mario, el héroe, se convirtió en una figura cada vez más controvertida y polarizante.
Su inmenso prestigio militar le permitió ser elegido cónsul en una sucesión sin precedentes, rompiendo todas las normas constitucionales. Sin embargo, el genio táctico que lo había hecho invencible en el campo de batalla no se tradujo en una habilidad política equivalente. En los complejos y venenosos juegos de poder del Senado, Mario a menudo parecía torpe y fuera de lugar. Su principal desafío era cumplir las promesas que había hecho a sus veteranos. Los miles de soldados del proletariado que lo habían seguido con una lealtad perruna ahora esperaban su recompensa, una parcela de tierra donde poder establecerse y vivir el resto de sus días. Para lograrlo, Mario tuvo que aliarse con tribunos de la plebe populistas y demagogos como Lucio Apuleyo Saturnino, cuyas tácticas políticas radicales y violentas alienaron a la aristocracia senatorial y a gran parte de la clase acomodada. Esta alianza lo colocó en una posición imposible. Para conseguir las tierras para sus hombres, tuvo que apoyar leyes y métodos que socavaban el orden y la estabilidad del mismo Estado que había jurado proteger. La violencia política se convirtió en la norma en las calles de Roma. Las bandas armadas de los veteranos de Mario y los seguidores de Saturnino se enfrentaban a las de sus oponentes conservadores. La ironía era amarga. El hombre que había salvado a Roma de la amenaza externa se encontraba ahora en el centro de su desintegración interna. El punto de inflexión llegó cuando Saturnino, en su afán de poder, asesinó a un rival político. El Senado, en pánico, aprobó un Senatus Consultum Ultimum, un decreto de emergencia que otorgaba al cónsul, Mario, poderes dictatoriales para restaurar el orden. El destino le jugó una mala pasada. El Salvador de Roma se vio obligado a volverse contra sus propios aliados políticos. Dirigió a las tropas para acorralar a Saturnino y a sus seguidores en la colina capitolina. Tras un breve asedio, los rebeldes se rindieron con la promesa de que se les perdonaría la vida. Pero la turba senatorial, enardecida, no respetó el acuerdo. Irrumpieron en el edificio donde estaban retenidos y los lincharon hasta la muerte. En ese momento, Mario perdió en ambos frentes. La aristocracia nunca le perdonaría sus orígenes ni sus ambiciones, y ahora la plebe lo veía como un traidor que había usado la fuerza del Estado contra sus campeones. Su capital político se evaporó. Se encontró aislado y desacreditado. El héroe de Aquae Sextiae y Vercellae se retiró temporalmente de la vida pública, viajando a Oriente bajo el pretexto de cumplir un voto religioso, pero en realidad para escapar de un ambiente que se había vuelto irrespirable. Durante su ausencia, nuevos actores emergieron en la escena política, entre ellos, su antiguo subordinado, Lucio Cornelio Sila. Sila era todo lo que Mario no era. Un patricio de cuna, aunque de una familia empobrecida, y un político astuto y despiadado. La rivalidad entre los dos hombres, que había comenzado como una competencia por la gloria militar en las guerras imbrias, se convirtió en el eje de la siguiente gran crisis de la República. El conflicto, conocido como la Guerra Social, en la que los aliados itálicos de Roma se rebelaron para exigir la ciudadanía, trajo a ambos hombres de vuelta al frente. Y fue durante la guerra contra el rey Mitrídates del Ponto, que amenazaba las provincias orientales de Roma, cuando su rivalidad explotó. El mando de esta lucrativa y prestigiosa guerra fue otorgado inicialmente a Sila. Mario, en un último y desesperado intento por recuperar su gloria, utilizó sus contactos políticos para que se revocara el nombramiento y se le diera el mando a él. La respuesta de Sila fue un acto que habría sido impensable una generación antes, pero que era la consecuencia lógica de las reformas de Mario. En lugar de aceptar la decisión del Senado, Sila hizo algo sin precedentes. Marchó con su ejército sobre la propia Roma. El arma que Mario había creado, el ejército profesional leal a su general, se volvía ahora contra la ciudad. Fue el pecado original hecho realidad. Mario y sus seguidores fueron declarados enemigos del Estado y obligados a huir en un exilio humillante. El viejo general, el Salvador de Roma, se vio cazado como un animal por el mismo país que había rescatado. Pero la historia de Mario aún no había terminado. Mientras Sila estaba en Oriente luchando contra Mitrídates, Mario, con la misma determinación feroz que lo había caracterizado toda su vida, regresó a Italia. Se unió a otro cónsul, Lucio Cornelio Cinna, y juntos reunieron un ejército. Por segunda vez, un ejército romano marchó sobre Roma. Esta vez, fue el de Mario. La ciudad cayó, y lo que siguió fue un baño de sangre. Mario, amargado por el exilio y la traición, desató un reinado de terror contra sus enemigos políticos. Las cabezas de los senadores que se le habían opuesto fueron exhibidas en el foro. Fue un final terrible y sangriento para una carrera legendaria. Consiguió ser elegido cónsul por séptima vez, un récord histórico, pero apenas sobrevivió para disfrutarlo. Unos días después de asumir el cargo, en el año 1986 a.C., Cayo Mario murió,
Según se dice, atormentado por las pesadillas y la paranoia, un hombre consumido por la misma violencia que había perfeccionado. Su legado es, por tanto, una de las grandes tragedias de la historia. Fue el hombre adecuado en el momento adecuado, un genio militar que salvó a su nación de una aniquilación segura. Pero al hacerlo, al desatar las fuerzas del profesionalismo militar y la lealtad personal por encima de la lealtad al Estado, abrió una caja de Pandora que conduciría directamente a la caída de la República. La historia de Cayo Mario es la prueba de que, a veces, el remedio puede ser, a largo plazo, tan mortal como la enfermedad.